Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yasmín. Pues vamos, buenas tardes, todo el mundo. Pues vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Y nuestra sesión de hoy tiene, bueno, para comenzar, son dos enfoques los que vamos a estar platicando. Y también esta sesión es parte de los campos de acción, solo que en este caso, pues voy a tener que ampliar un poquito la explicación porque esta es la base de todo lo que vamos a estar viendo, ¿sale? A lo largo de lo que tenemos enfrente en el semestre. Y vamos a ir viendo las diferentes variables, fuentes de información. Todo ese tipo de cosas son muy importantes que ustedes las conozcan, las identifiquen, para cuando tengan una chamba en la que tengan que hacer una investigación, pues más o menos sepan por dónde llevarla, ¿no? Y hay que distinguir la investigación académica de la investigación profesional. Déjenme ver, aquí hay unos mensajes. Ah, hola, Valentina, buenas tardes. Vania, Frida Picharo tuvo una cuestión familiar. Ojalá que todo esté bien con ella. Déjame anotar, por favor, Vania, para ponerle su asistencia. Espero que de verdad que no sea nada serio. No, gracias a ti. Gracias por comentarme. Jennifer, muy buenas tardes. Vamos entonces. Frida Pichardo. Dale mis saludos, por favor. Sale, pues vamos entonces a continuar. Y de todas maneras, si todo está bien, ¿vale? Voy grabando las sesiones. Si alguien en algún momento requiere alguna sesión, por favor, nada más escríbanme, por favor, porque luego se me va la onda. O la otra es, a lo mejor las empiezo a subir a YouTube. Si les conviene así, pues igual, ¿no? Chale, me van diciendo, nada más que de repente sí hay algunas que me llegan a fallar. Y de repente, pues no, ya no puedo tener el material. Entonces, pues bueno, a lo mejor es buena idea, ¿no? Subirlas al canal y que puedan consultarlas quien necesite revisar la información. Pues bueno, entonces les mencionaba, ¿no? Esto tiene que ver con los campos de acción. La investigación es en sí mismo un campo de acción. Siempre que me gusta hablar del perfil de su carrera, la verdad me encanta hablar del perfil. Tiene tres conceptos muy poderosos. Me gusta el concepto de diseño y me gusta mucho para su perfil el concepto de comunicación. Y ya he hablado, ¿no? Al respecto de, pues, hay cosas que hay que ajustar en términos de lo visual. Vivimos una cultura visual, eso es completamente atinado, solo que sí hay que expandir todavía más la explicación en torno de las funciones del diseñador de la comunicación, ¿no? En términos de lo visual, o pues más bien en general, ¿no? El diseñador de la comunicación. Y ese va a ser uno de los conceptos que nos va a estar acompañando a lo largo del curso, que es el diseño de la comunicación, es decir, diseñar literalmente la comunicación, la transición que estamos viviendo hoy en día, en relación obviamente bueno, no hoy en día, todo el tiempo, en relación al desarrollo de las tecnologías, pues nos van a ir ubicando, ¿no? En diferentes momentos, en diferentes ámbitos de cómo se percibe, cómo vamos a ir percibiendo a la profesión. Entonces, la profesión, en la medida que va cambiando, pues vamos a tener esos primeros momentos en donde se va a ubicar digamos, el nacimiento de la profesión, en donde pues el factor más importante el dominio técnico de las herramientas, los materiales, para lograr, ¿no? Pues un determinado gráfico y que cumpliera sus funciones, y de ahí, ¿no? Llevarlo directamente al otro extremo, ¿no? En el cual nos encontramos en este momento, debido a estos procesos de simplificación. Hemos platicado
en relación a la inteligencia artificial. Y pues bueno, ya les decía, ¿no? Pues son procesos normales, la tecnología va a seguir pues construyendo más cosas. ¿Qué tan nueva es la inteligencia artificial? Pues más bien lo que encontraron es cómo aplicar los vaciados de los datos, que eso es básicamente la inteligencia artificial. Y entonces, una vez que tienes un vaciado de informaciones, bajo determinadas instrucciones, pues no hay una respuesta, ¿no? Y que es, en ese sentido, pues la diversidad de softwares que existen al respecto. En la semana, sí fue esta semana, me encontré estaba jugando un juego y aparece una publicidad de la Adobe Illustrator, ¿no? Del Illustrator. Y dentro de ese Illustrator viene ya el nuevo Illustrator, ¿no? Que es el Illustrator con inteligencia artificial. Que, pues bueno, esto fortalece un poco lo que les he mencionado. Pues es parte de un sistema mercantil en donde, pues, obviamente, pues si tienes un producto nuevo, un producto mejorado, pues obviamente si de repente algo que está sonando tanto, que me imagino que no es casualidad, pues también hay una inversión en medios de comunicación, pues, para que esto obviamente pues parezca que es pues, necesario, fundamental acceder, conocerlo, que sí lo es, ¿eh? O sea, sí es necesario acercarse, identificar que en realidad lo que sucede con la inteligencia artificial pues es que los procesos pues, se van simplificando todavía un poco más. Entonces, esto también fortalecería un poco la hipótesis que tengo en relación a que el diseño se está dirigiendo, se está acercando todavía más a el planteamiento de las estrategias, ¿sí? Todavía más en el sentido de cómo lo va a plantear la mercadotecnia. Y esto es interesante porque, como lo habíamos platicado en este pasado, el diseño en sí mismo, este, desde la década de los 70 tiene un perfil dentro del cual pues está pues, como eje rector directamente a la investigación y que dentro del planteamiento de Bruno Munari él habla del prototipo y habla del que el prototipo tiene que ser, válgame la expresión, tiene que ser probado para saber si obviamente puede tener éxito o no lo va a tener. Entonces, aquí es donde pues nosotros tenemos que hacer una acotación en relación a lo que es y significa una investigación académica y lo que es y significa una investigación, pues en ese sentido, con carácter profesional. ¿A qué me refiero con este perfil o carácter profesional? A que mediante esta investigación se busca resolver una problemática que está dentro del orden, ¿sí? Ya sea en el ámbito mercantil o en el ámbito social, ¿no? Vamos a dividirlo nada más en dos grandes campos para esta explicación. El ámbito social, pues son todas aquellas aportaciones que vamos a hacer como profesionales, no como donaciones, pues también necesitamos comer, pero sí dentro de instituciones que la finalidad no es el lucro. Y por el otro lado, pues vamos a tener el otro perfil, que es el perfil mercantil. Dentro básicamente la exposición que vamos a tener en esta semana, es decir, hoy y la próxima semana, vamos a retomar muchas de las cosas que se utilizan como herramientas dentro de la mercadotecnia, así como técnicas de investigación que no pertenecen a la mercadotecnia, que ha retomado, por ejemplo, de la etnología y, por ejemplo, de la economía. Estos elementos sirven para generar, realizar explicaciones sobre los fenómenos que hay en nuestro contexto. Y esos fenómenos, obviamente, en la medida que entendemos, que vamos comprendiendo cómo se van dando estas situaciones, estas circunstancias, pues entonces lo que vamos a tener oportunidad es de tener mayores posibilidades de asimilar, ¿sí? Es decir, de comprender, tener una hipótesis en relación a alguna problemática que se nos pueda presentar, ¿sí? Con esto tampoco quiero o pretendo decirles que que todo proceso va a requerir de una investigación. A veces no, a veces la formación que tuvimos a lo largo de la universidad va a ser suficiente para resolver alguna problemática, a lo mejor elección
de una fuente tipográfica, el tamaño de la fuente tipográfica, la elección de si utilizar una ilustración, hacer un video, hacer una o realizar una toma fotográfica, o literal, como se trabaja mucho en la comunicación contemporánea, pues descargar el gráfico de alguna base de datos, ¿no? Esa también es una alternativa, eso sucede también en muchas organizaciones, se compran los derechos para poder ingresar a ciertos sitios en donde pueden descargar indefinidamente cantidad, ¿sí? Y tipos de representaciones. Y obviamente pues hay profesionales que se enfocan a eso, producen y rentan el resultado de su trabajo, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener con la investigación académica? Supongo, ¿no? Que la mayoría está dentro del octavo semestre, bueno, en la mayoría de las materias, y están en un seminario, ¿no? De investigación teórico-conceptual, y dentro de él, pues lo que dice el plan de estudios es que hay que resolver una investigación, hay que proponer un tema de investigación para desarrollarlo y obviamente con ello pues buscar pues, el tan anhelado título. Lo que nos hemos dado cuenta dentro de la materia, doy la materia, tengo un grupo de esa materia, y lo que me he dado cuenta, y bueno, nos hemos dado cuenta, porque estamos en reuniones de colegio con cierta frecuencia, es que la gran mayoría, y así literal, la gran mayoría, es decir, cerca del 75%, que es lo que yo tengo estadísticamente, ha decidido, ¿no? Que va a buscar otra forma de titulación, no necesariamente relacionada con la elaboración de un trabajo de investigación. Y entonces aquí es donde pues, aparecen las diferentes características, ¿no? Del tema de la investigación académica, que evidentemente es complicado, la disciplina para realizar investigación es sumamente complicada, el trabajo, el tiempo que hay que dedicar, a pesar de que existan tres materias más o menos que tienen cierta continuidad y que a partir de ellas pues, podríamos ir resolviendo, pero también obviamente hay un distanciamiento. ¿Qué es lo que tenemos? Pues diferentes tipos de personalidades. No está mal querer, no está mal no querer, sino lo que estamos identificando es que obviamente pues, los intereses, los tiempos, las formas de entender, de comprender pues una problemática en general, pues van a ser interpretadas de diferente manera y hay quienes sí deciden, ¿no? Meterse a la investigación. Lo que nosotros en general hemos aprendido hasta este momento va en términos de la investigación académica. La investigación académica tiene como parámetro algo que se conoce como el rigor académico. Cuando escribimos un texto, por ejemplo, en una tesis, generalmente te piden mínimo dos autores, tres autores, cuando alguien quiere sustentar un determinado tema, ¿no? ¿Quieres hablar de una definición? Pues dos o tres autores mínimo, ¿no? Y esto evidentemente pues, va a depender del grado, ¿no? Si estamos en la licenciatura, eso está bien, a lo mejor en la maestría sube el rigor y obviamente en el doctorado, pues casi casi debes de encontrar a todo el mundo, ¿no? Quien tenga una definición una, este, sobre una palabra o un concepto. Entonces, en este sentido viene mucho el rigor académico y dentro de ese rigor académico hay que también comprender que hay distinciones y tiene que ver mucho estas distinciones, obviamente, con el valor que pues social, culturalmente tenemos sobre el tema de la investigación. No existe realmente un gran prestigio en términos de la investigación. Sí hay personas muy prestigiadas que obviamente pues, reciben cantidades importantes para realizar sus investigaciones y de repente pues, andan fuera del país haciendo ese tipo de trabajos, pero obviamente pues no hay no hay en realidad un gran número de personas que estén involucradas dentro de esos procesos. Y obviamente cuando alguien como ustedes, ahorita veía a Daphne que anda por aquí, que anda haciendo su trabajo de investigación, pues por ejemplo, debido a la relevancia de un trabajo de investigación, pues a lo mejor en otra parte del mundo recibiría directamente algún apoyo.
Entonces, este tipo de tradición se va a formar en nuestro país digamos que de manera negativa, porque va a aparecer algo que se conocieron, se llama, bueno, sí se llamó el Tratado de Bucareli, en donde a través de un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, pues va a imponer el gobierno norteamericano y obviamente ceder el gobierno mexicano para que no se haga mucha inversión, más bien para que no se haga inversión en muchas cuestiones, ¿no? Del conocimiento, de la tecnología, y específicamente, ¿no? Como papá diciéndole, tú no puedes hacer esto, no debes hacer esto, aquello y lo otro. De hecho, no sé si ustedes saben, bueno, es muy probable que no lo sepan. En este país, por ejemplo, se producían vehículos, eh, Made in México, ¿no? O sea, no armar, ¿no? O sea, se producían en este país y este país pues tenía pues puesta la mira en el desarrollo, ¿no? No solamente obviamente de vehículos, sino de aviones, de astilleros, o sea, toda una serie de situaciones que fueron obviamente truncadas a través de la presión del gobierno norteamericano. No le conviene, evidentemente, que una nación que tiene un buen de recursos naturales pues pueda tener ese tipo de desarrollo. Y por otro lado, nos encontramos frente, bueno, del ladito de los norteamericanos y que casi siempre vamos a tener como referencia, ¿no? A las investigaciones norteamericanas. Hoy en día son un referente, estaba viendo en diferentes cursos e incluso nos invitaron a los maestros a tomar un curso sobre el design thinking, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos el semestre pasado y de los otros design? Entonces, el design thinking, yo me acuerdo que les había dicho, es como de los 70s. Lo retoma una escuela norteamericana, pero como es escuela norteamericana y gozan de gran prestigio, ahorita mencionaré brevemente por qué el gran prestigio, y entonces pues se toma como algo fresco. Si no se conoce el antecedente, pues es nuevecito, ¿no? El design thinking además se oye padrísimo, ¿no? Pues es anglicismo, se oye genial, pues debe de resolver los problemas. Y en realidad lo que tenemos, como se los platiqué en su momento, dentro de estos procesos, pues son procesos básicamente de producción, en donde se explica que hay un diseño del proceso productivo y que se van a considerar las diferentes variables. Sí, esto no quiere decir que esté mal, o sea, desde luego es interesante, pero en sí mismo no es un producto nuevo, que ese es un factor en segunda instancia, que es también algo muy importante, es que no está direccionado específicamente hacia los temas en términos de comunicación. Se habla del diseño, pero no se habla específicamente, y aunque se llega a tocar el tema, no se habla específicamente en términos de comunicación, sino de un proceso. Y entonces llevan al diseño a algo que ya había incluso mencionado Nari, ¿no? Que es el hecho de que el diseño es y forma parte de un proceso, o otros teóricos, ¿no? Como en el caso de Víctor Papaneto. Entonces, la investigación académica norteamericana va a gozar de gran prestigio y esto se debe básicamente a la cantidad de inversión. Si ustedes en algún momento recuerdan esto que estamos platicando, denle una checada a internet y van a encontrar que, pues sí, la mayoría de los premios Nobel son ganados por personas que han estudiado en esas prestigiadas universidades. Pero algo que no nos dicen, porque esto hace pensar que, oh, manche, los gringos deben ser genios, ¿no? Sí, cuando menos los que van a esas universidades, pero lo que no nos dicen es que hay gran inversión económica. Y esa inversión económica se destina, surge, se toma de las empresas invierten, pagan una temática o pueden pagar una temática o dar becas, ¿sí? Identifican a alguien que tiene un tema pues interesante, le dan una beca y esa beca pues hay que pagarla, ¿no? Pues, hay que producir y entonces hay que construir el conocimiento y de ahí es obviamente de donde pues se llegan a tomar para establecer que tienen un perfil pues grande, de excelencia y demás, lo cual de repente nos hace pensar que nuestro trabajo no es valioso y cosas por el estilo, y algo que, por ejemplo, platicábamos en alguna otra sesión con otro grupo,
es el hecho de que pues, de repente llegas con tu tema de investigación y dices, no, pues es que eso no sirve, mejor haz esto, ¿no? Y entonces, obviamente, si cuando somos jóvenes no nos ponen atención, porque evidentemente, pues la versión, la percepción que tenemos sobre las problemáticas pues, es eso, ¿no? Está lleno de juventud, no hay miedos, no hay compromisos, ¿sí? Y si de repente, pues, mutilamos ese entusiasmo, pues no vamos obviamente, a desarrollarnos. Y si tampoco hay ese tipo de apoyo en el que llega alguien y me dice, profesor, tengo este tema, y eso no sirve, ¿no? Mejor pues hazte un cartel, ¿no? O cosas así, pues evidentemente, pues vamos a reventar este, el entusiasmo. El rigor académico, ¿sí? Como lo mencionaba, es la fundamentación, esa es parte del rigor académico. Tiene que ver con el tema de la redacción, tiene que ver con el tema de la fundamentación, pero la fundamentación también tiene que ser académica. Ahí es donde se encuentra el rigor académico. Yo pienso que debería de existir una apertura hacia acá, que es en el caso de las experiencias profesionales, y sé, y me ha tocado vivirlo, cuando he hablado de mi experiencia profesional al presentar una investigación, sí, literalmente me dicen, ese es el anecdotario. Y dices, no, esto es lo que sucede dentro de la realidad, que no lo puede ver obviamente un autor que a lo mejor ya está muerto, ¿sí me explico? Que no puede ver un autor que escribió el libro, ¿sí? Hace 15 años y que fue publicado hace 10 años y que tú le estás dando una validez en términos académicos, ¿sí? Te estoy diciendo que esto está pasando dentro. Ujú. Y así por el estilo. Es que eso no tiene fundamentación. Sí, sí tiene fundamentación porque yo lo vi, lo estoy viviendo. ¿Sí? Y ese proceso lo estoy desarrollando de manera constante y de manera permanente. ¿Sí? Y ahí es donde hay un choque que no debería de existir, donde aparecen determinados cuerpos colegiados y pretenden establecer que el pensamiento y el razonamiento está establecido dentro de fuentes que tienen validez, ¿sí? Es muy complicado, evidentemente, establecer si una fuente tiene validez. Generalmente la validez es, pues yo digo que el pensamiento de ese autor es bueno, entonces, pues para mí tiene validez. Y entonces, obviamente, si para alguien no parece bueno el pensamiento, no va a tener esa validez. Y esa es una de las problemáticas. Si, por ejemplo, alguien que puede ser sumamente brillante hace un video y explica un fenómeno o escribe un texto en alguna plataforma, pues académicamente no va a tener validez, ¿no? Y ahí es evidentemente pues, donde tendrían que aparecer otro tipo de criterio, ¿no? O sea, el razonamiento, me parece interesante lo que están planteando, y a partir de ello, pues dar ese tipo de apertura, ¿no? Que eso es lo que nos está entregando el Internet. Hoy en día la gente ya no se espera a escribir, no sé, 100 páginas, 200 páginas, ir a tocarle la puerta a una editorial a ver si abren la puerta, sino lo que en realidad, incluso yo ya lo que hacemos es escribimos algo y ya mejor lo publicamos por otro lado, porque a veces incluso pues, se requieren ciertos contactos para poder ingresar a este mundo, ¿no? de las publicaciones. Y esto es así a grandes rasgos el fenómeno de la investigación en términos académicos. Hay cosas muy buenas dentro del fenómeno académico, sí, el rigor de la elaboración de los diferentes, de las diferentes estrategias para acceder a la información, que es el rigor que se aplica para la construcción de tests, el rigor que se aplica para la construcción de diferentes instrumentos de aplicación, que en este caso pueden ser hasta del tipo experimental. Por ejemplo, en la FAT, en el momento en el que nosotros hacemos diseño, valdría la pena tener algo así, un taller o algo así, en el cual se experimentara en función de la medición del posible, ¿sí? Es decir, echar a andar esos prototipos que desarrollamos para tener una ligera idea de cuál pudiese ser el impacto que llegaría a tener una vez que éste se establece dentro de los medios de comunicación. Entonces ahí hay que tener bastante, eh, hay que poner bastante atención
al fenómeno para que no nos confundamos. No es malo lo académico, hay cosas que yo pienso que hay que mejorar y hay situaciones que hay que incorporar para que esto obviamente nos lleve a otra instancia. Entonces, como les decía, los norteamericanos invierten ese conocimiento, es literalmente una inversión y entonces lo van a aplicar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los norteamericanos invierten mucho en investigaciones para temas de elaboración de materiales bélicos. ¿Sí? Es una mercancía, por lo tanto, acuérdense que es una economía de guerra, entonces, por lo tanto, todo lo que se pueda consumir durante un evento conflictivo, pues va a ser producido dentro de esa nación. Hay estudios de mercado, así literalmente, en donde se estudian las poblaciones para saber cuánto más o menos hay que producir, jugar a la oferta y la demanda y entonces producir, enviar y generar ganancias, ¿no? Así en ese sentido se van desarrollando estas condiciones, esas características. Y a lo que nos vamos a enfocar nosotros en las siguientes sesiones, pues y tiene que ver con la investigación profesional, que este académico dice no tienen por qué estar peleadas. Obviamente en el ámbito profesional es difícil, sí llega de repente, sobre todo cuando uno es novato y quieres hablar de un autor y lo que dice. No, por ejemplo, lo que platicábamos la semana pasada, Jenny nos compartía, ¿no? El color Pantone del año. Pues bueno, una de los temas, pues tiene que ver con el color Pantone, ¿no? Uno de los temas tiene que ver con las nuevas tecnologías y cómo vamos a trabajar o a no trabajar con las nuevas tecnologías. Se necesita, no se necesita, se hace una evaluación, los profesionales hacen una evaluación, se presenta la evaluación a finanzas y finanzas tomará una decisión. Finanzas siempre va a preguntar cuánto vamos a ganar, ¿no? En tiempo, cuánto vamos a ganar en en materiales, ¿sí? Cuánto vamos a ganar en inversión a partir de la inversión. Y esto nos va a llevar a un concepto que es el ROI, que es el retorno de la inversión. Entonces, el retorno de la inversión es determinante para poder convencer a quien está dentro de la toma de decisiones para llevar o desarrollar, llevar a cabo un proceso de diseño, en este caso en términos de comunicación. Pues bueno, vámonos con nuestro objetivo. El objetivo es conocer los diversos elementos que componen la investigación y su aplicación en proyectos de comunicación. Entonces, tenemos una estructura que es algo que ya habíamos visto en su momento. Entonces, la estructura siempre va a ser el modelo básico de comunicación y dentro de esa estructura, pues vamos a ir identificando pues cada una de las variables. Entonces, está la estructura desde el problema más sencillo, ¿sí? Y esto nos puede llevar hasta la problemática más compleja en términos de comunicación. Dentro de lo que nosotros conocemos en el diseño, este es probablemente uno de las gráficas, pues por decir algo más completas que he encontrado, para explicar cada una de las funciones dentro de las cuales están contempladas, más bien que están contempladas dentro del diseño. Y entonces vamos a encontrar que hay dos ideas muy importantes. ¿Sí? Bueno, el briefing, que sería el equivalente, que sería el relativo, el relacionado con el diagnóstico. ¿Se acuerdan que el semestre pasado, si no estuvieron en el curso, el semestre pasado platicamos de un método, que es con el que yo trabajo, y que casi siempre comienzo con el diagnóstico. Los métodos de trabajo pues, van a variar, van a depender evidentemente de las experiencias. Si una experiencia te da resultado, pues bueno, te apegas. Y obviamente lo que hay que comprender es que esto no es una camisa de fuerza. Entonces, por eso les decía, va a haber procesos en los cuales no vamos a requerir una investigación, porque pues, ya tenemos las nociones, a lo mejor ya tenemos la experiencia sobre la temática y eso no amerita necesariamente el hecho de que realicemos una investigación. Entonces, está el brief o el briefing, que si se dan cuenta estamos hablando de diseño y se están utilizando, ¿sí? Los anglicismos
que son muy del uso común de la mercadotecnia. Hace poco les comentaba, está mal eso de que utilicemos conceptos de mercadotecnia. Yo siempre les he dicho, no, tenemos que conocerlos, pero también tenemos que aprender a conocer y a identificar pues todos los conceptos que se utilizan también dentro de la profesión. Y eso no es para generar ningún tipo de conflicto en relación a quién dijo, qué concepto debe utilizar, sino más bien es un fenómeno de adaptación. Ustedes se van a incorporar, ¿sí? Y van a utilizar el tipo de jerga que se practica dentro de alguna organización y se van a tener que adaptar. Por esa razón, pues, tenemos que ir pues adaptándonos, manejar los conceptos para así pues no tener tanto conflicto al momento de adaptarse. Es difícil, ¿sí? A veces cuando no se conocen los conceptos es difícil adaptarse, probablemente pues es parte del lenguaje, entonces te adaptas y pues bueno, sucede como en todas partes. Una vez que te adaptas, pues ya te incorporas directamente a los procesos ya sin mayor conflicto. Después, otro de los fenómenos que habíamos revisado el semestre pasado es la producción final. Mucho de esto sucede dentro del diseño. El diseñador, entregamos, eso es lo que a mí me enseña. Haces el diseño, ya platicaste con el cliente, obtienes un resultado, ¿sí? Entregas y ahí se acabó, ¿no? Te lavas las manos, te pagan, te liquidan, lo que sea, y entonces dejamos ahí. El asunto con los procesos contemporáneos tiene mucho que ver con los temas de la competitividad. Si, por ejemplo, una persona que se dedica a la mercadotecnia ofrece, ¿sí? No solamente un producto, ¿sí? Algo terminado, sino que además ofrece un resultado. Hay algo que se conocen como objetivos SMART dentro de la mercadotecnia. Esos objetivos inteligentes hacen un planteamiento, bueno, están basados en un planteamiento de que estos objetivos deben ser realistas, deben de proponer un resultado, deben describir perfectamente lo que se está persiguiendo. Son tres características fundamentales y, por ejemplo, en un objetivo, pues puede haber la pretensión, pues sí, el señalar que a lo mejor va a haber un 10% de crecimiento. Esto no existe en el diseño. Uh-huh. En el diseño se asume que una vez que ha sido entregado el trabajo, entonces yo tengo, ¿sí?, el conocimiento y lo que entregué está bien, sin haber sido expuesto, que es algo que les mencionaba. El trabajo, cualquier persona, ¿sí? Jamás vamos a saber si es una buena persona, si es un buen trabajador, ¿sí? En el caso del diseño no vamos a saber si es un buen resultado hasta que se expone. Y entonces, dentro de esto mismo, aquí finaliza y en el caso de las otras profesiones, se regresa nuevamente, ¿no? Es un ciclo. Y esto obviamente sucede con otras profesiones. En psicología, por ejemplo, no van, si alguien va a terapia, no va a psicología y ya les dice algunas palabras y dice, pues bueno, aquí ya estás, ya sanaste, entonces pues ya aquí acabó el rollo. No, en realidad se va dando un seguimiento y esto va a suceder prácticamente en todas las profesiones. Hay que dar seguimiento porque en realidad las inversiones que existen en torno a estas profesiones suelen ser bastante elevadas. Pues lo que sigue, ¿sí? Entonces, para continuar con esta parte de explicación de este campo de acción, es el hecho de la enunciación o la identificación del problema a resolver, ¿no? Esto es muy importante. Generalmente dentro del resumen o del brief viene esa enunciación, qué es lo que está sucediendo, arrojan algunas informaciones sobre lo que el cliente ha identificado y pues bueno, se hace una enunciación. Entonces, dentro de estas enunciaciones, pues nos vamos a ir a lo siguiente. Esto es en términos de investigación de mercados. ¿Qué es lo que sucede en investigación de mercados y por qué ese académico se va a pegar a esto? Porque básicamente en el mercado es donde se desarrollan pues, la mayor cantidad de inversiones.
¿sí? Y es en el mercado, es básicamente en los problemas que van aconteciendo las diferentes empresas, es donde vamos a encontrar que existen esas investigaciones de mercado que aplican diferentes tipos de instrumentos para poder tener una explicación, ¿sí?, de lo que está sucediendo en general dentro de un determinado panorama. Esto es únicamente para que nosotros tengamos un punto de partida de cómo están construidas, cómo se van construyendo este tipo de investigaciones. Entonces me encontré en esta publicación de hace 2 años, del 2022, investigación de mercados de Alibaba. ¿Qué es lo que encontraron en la investigación de mercados? Eh, las publicaciones no dicen, no señalan cuáles son los instrumentos, no señalan a cuántas personas, por ejemplo, le preguntaron, no señalan si las fuentes de información fueron capturadas, por ejemplo, de Internet. Es decir, que a lo mejor alguna empresa oferta la base de datos y que dentro de esa base de datos pues, hay una interpretación. Entonces, uno de los fenómenos que vas a encontrar dentro de la investigación de mercados es que no es fácil. El hecho de que hablemos en estas sesiones de investigación no significa que con esto van a poder realizar una investigación, no se vayan a confundir. En realidad, es para que ustedes puedan identificar las cosas que suceden dentro de una investigación, para que cuando tengan interacción en ese sentido, pues sepan exactamente de qué es de lo que está hablando, cómo se obtuvo la información y dentro de ello la validez de la información. Entonces, por ejemplo, dentro de la validez se establecen porcentajes de, el, el, de que el resultado sea fidedigno. Uh-huh. Entonces, se establece a través de cálculos matemáticos si ese resultado va a permitir tener una certeza sobre la explicación de un determinado fenómeno. Uh-huh. Tampoco dice si hay un instrumento, si se aplicó el instrumento en una página web, si se aplicó el instrumento en una landing page o dónde, o salieron a preguntar a la calle, o los que entregaban a su vez le preguntaban a los clientes, ¿no? Al respecto de una determinada problemática. Y ahí está pues nada más estoy mencionando los instrumentos. ¿Sí? El otro problema es la construcción de los instrumentos. Hay casos, por ejemplo, bueno, ya no se da mucho en reclutamiento, pero hace algunos años se daba muchísimo en el reclutamiento laboral. De hecho, me tocó a mí participar en dos diferentes procesos. En una ocasión me tocó estar todo un día, desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 6 de la tarde, y en todo ese día, pues lo que estuvimos haciendo es resolver test. ¿Cómo son esos test? Probablemente a alguien le haya tocado hacer alguno, tal vez no les haya tocado hacer alguno. Los test son preguntas estructuradas de diferente manera para hacer referencia exactamente a lo mismo. Y en muchos de los casos, lo que se busca es que se tenga una respuesta, pues, lo más inmediata posible, que no procesemos. Esto es porque lo que se busca es comprender cómo es la reacción promedio de las personas. Uh-huh. Eso obviamente es la aplicación de un instrumento controlado, no es a partir de otro instrumento que es la observación, que ya hablaremos también de ese tipo de evento, sino que es un instrumento controlado en donde hay un interés pleno de alguien obviamente por obtener un trabajo. Entonces me aventé en esa ocasión casi un día y en otro proceso me aventé 2 días prácticamente, ¿no? Dentro de los mismos horarios, en donde te hacían preguntas, donde te aplicaban test de inteligencia, test de honradez, y etcétera, ¿no? De todo lo que se les pueda ocurrir y que los test pues van de 30, 60, 100 preguntas y muchas de esas preguntas se van repitiendo. Y entonces lo que hacen pues es, ya esos test se metían directamente pues, alguna máquina que los leía y arrojaba las informaciones en gráficas y obviamente a partir de ello pues se establecía así eh,
podía ser parte del perfil o no podía ser parte del perfil. Estos instrumentos van a ser elaborados, diseñados, fundamentalmente los que se utilizan en este caso en la investigación de la cual nosotros estamos hablando, por las ciencias sociales, ciencia de la comunicación, sociología, psicología, etnología, ¿no? Principalmente. Entonces, no menciona absolutamente nada de eso. Aquí solamente nos queda especular, pero lo importante y lo interesante es observar qué es lo que tenemos, obviamente, en este momento como resultado. ¿Qué es lo que buscan los consumidores? Son los hallazgos. Aquí directamente sobre el consumidor, ¿sí? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Ese es el tipo de investigaciones y resultados que se van a encontrar dentro de. Hay otro tipo de investigaciones, no recuerdo si les había platicado del caso de Dobb, que hallaron una investigación de Harvard y en ella encontraron que la población mundial, solamente el 2% tenía autoestima, ¿sí? Una alta autoestima. Y de ahí, pues todos los demás, pues estábamos bajitos, el 98%, ¿no? En términos de la autoestima. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Es lo que piensa en general alguien que hace negocios, alguien que está metido en términos de comunicación, ¿qué es lo que se puede hacer? Una vez que tienes un diagnóstico evidentemente tan contundente que va a establecer, pues, ya no solamente una tendencia, sino está marcando que, pues, prácticamente la población mundial, pues, va a tener una característica en particular y que esa característica en particular, si nosotros hablamos de los diferentes ámbitos en los cuales existen interacciones de intercambio de ideas, de intercambio mercantiles, pues las personas somos falibles, ese es el resultado en términos de comunicación que podríamos obtener así superficialmente. Y que una marca lo va a retomar para lanzar una campaña y que esa campaña tuvieron más bien a través de esa campaña un 30% de crecimiento en las ventas. Entonces ahí hay que tener, pues sí, una consideración, hay que sopesar básicamente qué es lo que sucede dentro de estas investigaciones, cómo se obtienen esas investigaciones, dónde están esas bases de datos, ¿sí? Y si podemos acceder nosotros a esas bases de datos, la respuesta es sí, ¿eh? Podemos acceder a ciertas bases de datos. Hay bases de datos las cuales se tienen que comprar. Pero obviamente pues esas costarán mucho dinero. Los consumidores buscaban seguridad en las transacciones. El, Cuando llega una nueva marca, ¿sí? Una de las primeras cosas que nos preguntamos es, ¿será seguro comprar aquí? Y entonces, cuando no lo vemos, pues, hace tiempo compré algo en Temu, algo así se llama, entonces lo primero que hice pues, es investigar. O sea, si le doy mis datos de la tarjeta, pues no sé si me van a vaciar lo que tenga en la tarjeta. Uh-huh. Y entonces obviamente empiezas a investigar y llegas, buscas y obviamente en el momento en el que se establecen determinadas características, dentro del discurso comunicativo, ¿sí? Ya se sabe lo que buscan los consumidores. Uh-huh. Entonces se parte del conocimiento. Dentro del discurso comunicativo, pues le van a decir a los posibles o potenciales consumidores que van a tener un sistema completamente seguro. Eso es mejor a no decírselos, ¿sí? Eso es mejor a pensar que pues tengo el mejor sistema. Hay que decírselos, ¿sí? En este caso, las personas funcionamos mucho en términos emocionales, ¿sí? Aunado a esta investigación de esta escuela norteamericana, aunado a los diferentes momentos emocionales que vivimos a lo largo del día, pues muchas de las decisiones que tomamos van a tener o podrían tener ese carácter, ¿no? El carácter emocional. Entonces, por lo tanto, en el momento en el que alguien nos dice garantizado, pues esa es esa expresión, ¿sí? El lenguaje corporal, pues ayuda a empujar para la detonación de la conducta. Parece que no es sensato, pero vámonos al buen fin. ¿Qué es lo que sucede dentro del Buen Fin? Cuando estamos en la universidad, a veces cuando se acerca el Buen Fin, de repente comentamos, pues el Buen Fin, pues hay engaños y cosas así por el estilo.
está diseminado dentro de la vida social, sí, también en las redes sociales se comenta y se menciona, aquí me engañaron y este precio yo en realidad lo vi más bajo, lo inflaron y lo bajaron, etcétera, etcétera. Pero las pulsiones, y eso queda más, es más que evidente cuando vamos a las tiendas. Nos acercamos a las tiendas y en muchos casos las tiendas en realidad están saturadas. Hay mucha gente viendo los artículos, observando a ver si hay una oferta y en ocasiones, como les decía, el empujón que necesitamos es que alguien diga oferta, ¿sí? Por esta única ocasión. De aquí al lunes se acaba esta promoción, etcétera, etcétera. Esas cuestiones no han desaparecido, llevan muchos años, las vemos en el tianguis, estamos sumamente acostumbrados a ese tipo de discursos. Sin embargo, como es algo que necesitamos para reforzar una conducta, entonces, pues la vamos a tomar en la medida, evidentemente, de los deseos, de las necesidades o de lo que las personas queremos en un momento específico. Dice acá, las pymes usualmente tenían problemas a tratar con proveedores extranjeros. Y dice, diseñó una plataforma B2B, es business to business, ¿no? En este caso es empresa, sí, a empresa. Ay, perdón la letra. Sí, eso es lo que significa. Una plataforma de empresa a empresa, es decir, que es un modelo de negocios. La empresa, ¿sí? A través de esa plataforma diseñada por Alibaba, va a poder comerciar, ¿sí? Con ciertas ventajas, ciertos parámetros. ¿A dónde van a estar esas ventajas, esos parámetros? Pues van a estar establecidos dentro de los procesos de distribución. Es decir, si un producto viene de China, que es, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales llegaron muchos productos, fundamentalmente de China, a nuestro país y a muchas partes del mundo, y se debe básicamente a por qué, al por qué se simplificaron varios de los procesos. Es decir, se llegan a acuerdos dentro de los cuales se van a abaratar los costos de transportación, ¿sí? No piden algo y luego lo mandan, sino piden algo y se esperan a que muchas personas pidan algo y entonces hacen un envío. Esto disminuye los costos, se hacen acuerdos directamente, ya sea a nivel nacional, acuerdos de libre comercio, o directamente con el tema de las aduanas, ¿sí? Hay simplificación dentro de los procesos y dentro de esas simplificaciones pues, permite que un producto, ¿sí? Pueda ser traído desde el otro lado del mundo a este país, ¿no? Y a eso se debe ese tipo de simplificación, lo cual evidentemente va a permitir que los costos que se exhiben dentro de la página de Alibaba, pues no se excedan. ¿Mm? Público, dice, el público valoraba la equidad de género, ¿no? Es un tema muy, muy importante, muy sonado, además de todo dentro de este momento, y muchas de las políticas que van a aplicar las diferentes empresas tienen que ver básicamente con lo que está, ¿sí? Con lo que está en el centro de la discusión. ¿Sí? Esto está dentro del centro de la discusión social. Si ustedes revisan, por ejemplo, la página de la ONU, van a encontrar que uno de los problemas más importantes en el mundo tiene que ver con el tema de la equidad de género. Entonces, por lo tanto, las organizaciones pues tienen que poner atención y tienen que dar o aproximar una solución a esa problemática. Investigación de mercados de Coca-Cola, hallazgos. Los consumidores buscaban personalización. ¿Sí? Cuando se habla del mercado contemporáneo, muchas personas lo que buscan es la personalización. Personalización de vehículos, ya está, no sé si ya esté pues, en marcha, pero hace tiempo había leído que ya estaba por lanzarse los vehículos personalizados, es decir, adquieres un vehículo, ya no nada más hay blanco, azul, negro, rojo, sino que puedes, pues, colocarle las leyendas en el color básicamente que quieras, ¿no? Y que además muchos de estos vehículos iban a ser elaborados a través de impresoras. Esto
Bueno, ahí sí no tengo idea de cómo funciona, si hace todo la impresora o va haciendo las partes y después viene el proceso de armado. Ahí sí no tengo idea exactamente. No mencionan generalmente nada de eso, pero esto también se observó, por ejemplo, en el calzado. Nike tenía una página dentro de la cual ustedes identificaban el modelo y le pueden cambiar, sí, el color. La personalización tiene mucho que ver con la época contemporánea. La explicación de ello pues, tiene que ver con el individualismo y dentro de ese individualismo la necesidad de distinguirse socialmente. Ahí tenemos otro concepto que es muy importante, que es el individualismo, la necesidad de reconocimiento y dentro de ese mismo fenómeno la necesidad de socializar. Entonces, en otro momento vamos a retomar algunos experimentos sociales para ver cómo vamos nosotros, las personas en general, sí, no todo el mundo, pero sí la gran mayoría de las personas, vamos más bien en función, nos comportamos en función de lo que las personas esperan de nosotros. Ujú. Y pues bueno, ahí va a ser un poquito pues difícil el hecho de aceptar que en realidad no es autónomo, no actuamos bajo libertad, sino bajo un determinado condicionamiento del pensamiento de otras personas o de las demás personas o de las personas que nos rodean y que lo que buscamos de manera constante pues es la aceptación y con ello la pertenencia, ¿no? Buscamos ser aceptados para pertenecer a los diferentes grupos. Y esas conductas sirven para el establecimiento de diferentes estrategias. Acciones, distribuyó latas con nombres y apellidos comunes. ¿Sí? Esto, obviamente, no decía, en la publicidad lo decía de otra manera, ¿no? No sé, los González, cuando se publicaban los anuncios, pero no decían apellidos comunes, ¿sí? Porque estamos en una condición de personalización. Si me explico, no puedes llevar ese discurso. No abonaría, evidentemente, a la campaña lo que me estarían diciendo, mi apellido es común. Sí, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Mi apellido López es sumamente común, es uno de los 10 apellidos más comunes que hay en este país. Y pues bueno, no es necesario que nadie me lo recuerde, ¿no? Lo que en realidad vemos, ¿sí? O mi nombre, ¿no? No, Fidencio. En este caso, Alejandro pues es sumamente común. Yo creo que es de los nombres, junto con José, con Juan, que más pululan, y probablemente no solamente en México, en muchas partes del mundo. Algunos consumidores buscaban una personalización todavía mayor. Ujú. Y después lo que hicieron pues, fue literalmente colocar, en este caso aquí dice una plataforma, pero me acuerdo que había algunos stands en donde pues, casi casi llevas tu lata y le ponían un pegote para que tuviera tu nombre. Y pues bueno, en este caso de lo que dicen de la campaña, propiamente pues el apellido. Investigación de mercados de Nestlé. Hallazgos. Encontró que los consumidores cada vez estaban más interesados en los alimentos orgánicos. Curiosamente, Nestlé hizo una inversión, esto se empieza a dar mucho en la década de los 80s, de los 90s, ¿sí? Bajo un sistema económico, un modelo económico. Hay quienes dicen que es una ideología, pero yo siempre lo estudié como modelo económico, que es el neoliberalismo, y ahí se van a dar muchísimas concesiones a las organizaciones. En este caso, Nestlé va a ser una de esas empresas que van a producir las llamadas fórmulas y va a lanzar campañas muy, muy poderosas en donde se incita, se convoca a que las mujeres pues, alimenten a sus bebés a través de fórmula, ya que la fórmula está mejorada, entrega pues, los nutrientes correctos, adecuados y cosas así por el estilo. Para que eso suceda, debe existir complicidad del Estado. Si existe, obviamente, complicidad del Estado, pues esas cuestiones pues, se van a poder replicar, se van a poder desarrollar. Entonces, habla de superalimentos, ¿sí? Estos conceptos de mejorado, de nuevo, ¿sí? Son factores que pueden ayudar a la detonación de la conducta. Entonces, cuando
por ejemplo, dentro de las tiendas departamentales, los supermercados, todos estos lugares, si nosotros encontramos un stand y transitamos, ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, sobre los stands, los productos que van a ser más fáciles de percibir son los que van a estar incorporados dentro del campo visual. Esto también tiene que ver entre acuerdos entre las empresas y la empresa que coloca toda la infraestructura para que los productos puedan ser exhibidos, ¿no? Entonces, diseñó la línea Gerber Orgánico. Se han dado cuenta, seguramente, que muchos de los productos son reciclables hoy en día, o sea, prácticamente no hay empresa que no haga eso. Los productos son orgánicos y si no necesariamente son exclusivamente orgánicos, sí tienen otro producto alterno que va a tener esas características. Y entonces todo esto se va a disparar, obviamente desde una serie de campañas que van a ser fortalecidas dentro del ámbito social. Se disemina una idea sobre, por ejemplo, las cuestiones de salud, que evidentemente eso es muy importante, y entonces dentro de esa idea, las organizaciones van funcionando. Esa es una de las maneras como se van detonando determinadas tendencias. Y entonces resulta que, por ejemplo, un producto orgánico, pues puede subir de precio, ¿no? En un 20, 30, 40, 50%, 100%. Y como obviamente un producto orgánico te da aparentemente pues mejoras en el resultado en este caso, del proceso digestivo y obviamente de los nutrientes que se puedan ser absorbidos, pues las personas estarán dispuestas a pagarlo. Así que eso es una característica bastante, bastante importante en relación. Investigación de mercados de Uber, esto lo conocen supongo que bastante bien. Había una oportunidad de integrar tecnología a una necesidad común, ¿no? Que esa es la gran aportación de Uber. Entonces, a partir de ello, pues van a generar una aplicación para que donde se encuentren, nos encontremos, podamos solicitar un vehículo de estos. Los consumidores buscaban comodidad de seguridad, implementó un sistema de puntuaciones, ¿sí? Para los conductores. Entonces, literalmente, ¿sí? Cuando nos llega quién nos va a atender, nos dice si es un excelente, una persona excelente que tiene muy buenas referencias de quien ha utilizado su servicio, y esto, desde luego, pues, nos daría confianza. Esas búsquedas que hacemos de checar cuántas estrellas tiene un determinado producto, qué tipo de opiniones, si tiene arriba de 4 puntos, pues obviamente pues nos puede parecer algo, pues cuando menos sensato, y eso también va a ayudar a la detonación de la conducta, ¿no? En este caso, de la conducta de compra. Les recuerdo que no solamente vamos a hablar en términos de compra, sino que en este sentido pues, vamos a estar observando cada una de las posibilidades que hay dentro de los diferentes campos de acción para que cuando lleguemos a las explicaciones de cada uno de estos campos de acción tengamos la oportunidad de seguir construyendo las explicaciones de cómo se van a utilizar o cómo podemos utilizar o cómo se utilizan las nociones para resolver diferentes problemáticas en los distintos campos de acción. Entonces, investigación, ¿no? El proceso en general. Aquí me encontré esta diapositiva. Esta página tiene buenos artículos. Entonces, si tienen chance, véanlo. Van a encontrar pues, diferentes temáticas de mercadotecnia, de administración, y pues sobre todo tiene síntesis, pues en realidad pues bastante, bastante sensatas para poder entender un proceso, ¿no? Sin mayor complicación. Siempre se va a hablar de un equipo, definición del público, que esto es básicamente lo que se hace dentro de los diferentes procesos. Casi siempre en las organizaciones vamos a tener algo que se llama el how know, que es algo así como el saber cómo, el saber hacer. ¿Sí? Y ese how know que lo vamos a encontrar generalmente en un manual. Antes eran los manuales, desde luego, impresos. Desconozco si hoy específicamente ya nada más sean en PDFs, pero esos manuales
nos van a indicar cómo deben llevarse a cabo los procesos. Dentro de algunas organizaciones en las cuales ustedes lleguen a incorporarse, una de las cosas que les van a pedir que estudien o les van a dar dentro del curso de inducción es cómo se van a desarrollar los procesos. Y dentro de ese curso de inducción les van a decir, pues los lunes a las 9 de la mañana, todos los lunes vamos a tener una junta con el corporativo o en el corporativo. O nos vamos a conectar directamente con la matriz o con las diferentes organizaciones que existan en las diferentes partes, ¿no? Ya sea del país o del mundo. Se establecen los objetivos. En el caso de la investigación profesional, no se puede partir si no hay un objetivo. Entonces, el objetivo puede ser modificado, desde luego, si en algún momento determinado hubo un error en términos de diagnóstico, ¿no? Lo veíamos el semestre pasado, el hecho de, por ejemplo, si vemos una marca y no nos gusta, una de las cosas que hacemos los diseñadores es que hay que cambiar esa identidad gráfica, pues no está bien, o sea, no funciona de esa manera, en realidad las personas llegamos a vincularnos con los colores, con el nombre, en algunos casos con la forma, y si se modifica, pues esto puede generar problemáticas al momento de la identificación. Y entonces para eso se tiene que hacer otra campaña alterna para decirle a la gente, pues ya cambiamos, ¿sí? Tenemos nueva imagen y nuestros productos también son diferentes, ¿no? Tienen una presentación distinta. Y obviamente, pues no todo el mundo va a querer invertir en una campaña para hacer, bueno, invertir en un equipo de trabajo para cambiar la imagen corporativa y también hacer todo un trabajo de comunicación para que las personas conozcan o identifiquen que esto ha sido ya modificado. Levantamiento de campo, ¿sí? Tiene que ver con el ir a los lugares. Ya les decía, a mí me tocó hacer un análisis en una tienda de Starbucks y el análisis fue a través del proceso de investigación fenomenológica. Literalmente, pararme o sentarme por ahí cerca para observar en diferentes horarios, en una tabla, estar observando cuántas personas llegaban, en qué horarios, descripción de las personas que llegaban, cálculo de edad, etcétera, etcétera, etcétera. La investigación se podría complementar directamente al ir a preguntar a algunas de estas personas, ¿sí? Algunos cuestionamientos en relación. Entonces, durante algunos días, ¿sí? En específico, ¿sí? Fueron los días martes en específico, parar, pararme, ver durante varias horas cuántas personas llegaban, ¿sí? Y tener más o menos un cálculo en relación, pues, a diferentes variables, ¿no? Que es lo que les acabo de comentar. Desde ahí se pudo identificar que en la mañana pues, llegaban muchas personas que trabajaban en la oficina, literalmente llegaban, pedían su café y se llevaban el café. Y en la mañana llegaban regularmente a esa tienda, que está en la delegación Cuauhtémoc, llegaban personas ya adultos mayores, que eran de los pocos que se quedaban a disfrutar su café, a platicar. En ocasiones llegaban personas en solitario, ¿sí? A revisar el celular. ¿Sí? En otro momento hubiera sido el periódico. ¿Sí? Hoy en día pues, es el celular, a mandar mensajes, a leer alguna nota, alguien todavía perdido por ahí leyendo algún libro, y a través de esa base de datos se empieza a formar un perfil para hacerle una propuesta en particular a la tienda. ¿Sí? La tienda tiene básicamente las mismas características. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tener? Pues hay un espacio diseñado para permanecer, que esto tiene que ver con el tipo de iluminación, tiene que ver obviamente con la pulcritud y con el mobiliario. Hay mobiliario para estar un rato, pero también hay mobiliario para permanecer más tiempo, que es básicamente la invitación a la llamada experiencia Starbucks, ¿no? Que es el permanecer. Esto que ya les platiqué es o tiene que ver con el análisis de datos, ¿no? Una vez que se tienen los datos, se entregan los resultados. ¿Qué modificaciones hay que hacer? Y dentro de las consideraciones que en un momento
determinados se establecieron es básicamente la aceleración del servicio. Entonces, que quien llegara por un determinado café, un determinado producto, pues se procurara atenderle sumamente rápido a esas personas para que esto, obviamente, le diera mayor contagio a la organización. Dentro de esto vamos a encontrar al planteamiento y los objetivos del proyecto. ¿Sí? Esta, en esencia, es, la estructura con la que estuve trabajando en la última organización donde me encontraba haciendo algunas prácticas. Planteamiento de objetivos del proyecto. Depende del propósito de la investigación. Puede ser que exista un problema, puede ser que no exista necesariamente un problema. Sin embargo, se puede identificar como el planteamiento del problema, que es en general el decir, el señalar qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Para la empresa, no existía un problema, más bien lo que existía era un planteamiento, el planteamiento de la expansión. Dentro del proceso de expansión viene una identificación dentro del mercado mexicano y viene un análisis sobre el mercado de Centroamérica y Sudamérica. El mercado mexicano es relativamente sencillo porque estamos aquí y se puede acceder a mucha información. El problema siempre fue encontrar información fuera del país. Se establece áreas de oportunidad y se empieza, ¿sí?, a ver dentro del planteamiento que es la expansión del mercado, es decir, buscar nuevos clientes, ver dentro de las políticas que hay como análisis, ¿sí?, cuáles pueden obtener, aportar ventajas. Y lo que se identificó en primera instancia es el tamaño de la inversión en infraestructura que se está realizando en el país. En realidad poco se sabe, ¿eh? Prácticamente nadie habla de eso, ni el mismo gobierno menciona mucho el tema o el tamaño de la inversión en infraestructura. Hay un buen de infraestructura hacia el norte, hacia el sur, hacia todas partes. Dentro de lo que más destaca es el corredor transísmico que conecta al Pacífico con el Atlántico. Ese corredor transísmico lo que va a hacer es traer probablemente a muchos transportistas para que pasen las mercancías del Atlántico hacia el Pacífico y viceversa, ¿sí? Ya que el canal de Panamá en este momento está colapsado y por ahí veíamos también en la investigación que el cambio climático está afectando los niveles del mar y por lo tanto pues están teniendo problemas para que los navíos puedan pasar de un lado a otro y que probablemente una de las alternativas pues sea precisamente ese corredor transísmico. Dentro de ese corredor transísmico estarán establecidos, son 10, sí, exactamente son 10, ¿cómo se llaman? Les iba a decir bóvedas industriales, no son bóvedas, son campos industriales, son 10. Dentro de ellos van a funcionar como almacenes, algunos, y algunos otros van a sentar líneas de producción. Entonces, dentro de ese análisis sobre el planteamiento, pues lo primero que establece es que sí hay posibilidades de crecimiento. Vamos a llevar este mismo planteamiento, ¿sí?, a una transformación, si les parece, cultural, ¿no? Tenemos problemas culturales, pues más bien lo que tenemos es cultura, ¿sí? Hay cuestiones dentro de la cultura que no nos favorecen dentro del desarrollo. Uno de esos fenómenos culturales es el que vivimos constantemente en conflicto. Estamos diseñados, ¿no? No es que en realidad como sociedad vivamos dentro del conflicto. La naturaleza de la sociedad mexicana es la fraternidad. Pero a partir de la década de finales de los 70 se van a empezar a buscar destruir precisamente esas estructuras fraternales. Entonces, esa estructura fraternal generalmente se distingue cuando hay un problema, ¿no? Y está de ejemplo el 17 de este siglo y el 85 del siglo pasado, ¿no?, después de los sismos. Pero la gente se puso a ayudar, o lo que acaba de suceder, ¿sí?, hace unos meses en Acapulco, Guerrero. Entonces, establecemos que hay una raíz y que la raíz es potente, es profunda, está todavía en nosotros
y que de ahí podemos obtener varias cosas, ¿m? Dentro de los fenómenos culturales. Entonces, una de las problemáticas que tenemos en cuanto a organización, perdón, en cuanto a la sociedad es precisamente el tema de la organización. Sabemos organizarnos, es completamente definitivo. Sabemos, podemos. El asunto es que también hemos sido bombardeados de manera constante, diciéndonos que los mexicanos, pues primero somos perezosos, ¿sí? El mexicano mismo sostiene ese tipo de cosas y hay una clase social que dice que, por ejemplo, el mexicano pues, es pobre porque le desea ser pobre, ¿no? Ha asumido ser pobre y le prefiere estirar la mano. No, en realidad no, no es de esa manera, no es tan sencillo, no es tan simple, ¿sí? Hay una serie de parámetros. Y obviamente, pues, este tipo de señalamiento pues, va a generar disgusto en otra parte y pues lo que se va a mantener de manera constante pues es un conflicto. Ese conflicto obviamente pues va a tener un origen. O sea, no surgió el conflicto nada más porque sí, sino el conflicto, ¿sí? Tiene que ver con varios factores que han sido incorporados a a la sociedad desde diferentes ámbitos, ¿sí? Desde el ámbito político, desde el ámbito económico-social, es decir, dentro de las comunicaciones para decir, pues es que si eres un perdedor, échale ganas y entonces vas a poder triunfar. Y entonces apareció lo que dice Fabricio Mejía, un escritor, el echaleganismo. Dice Antonio Mejía, la de el que es pobre porque quiere. Exactamente, Antonio, ¿sí? Es muy superficial esa situación, ¿no? O sea, sumamente superficial. Mm, yo no creo, sí, así nada más hablando en términos superficiales, no creo que alguien que estira la mano para pedir una moneda haya soñado, ¿no? De pequeña o de pequeño. Cuando sea grande voy a estirar la mano, voy a pedir, porque eso es lo que quiero. Ser pobre y pedir dinero. No lo creo. Sí, simplemente no lo creo. Sí, yo sé que quería cuando era niño, no sé, las damas, ¿no? O los caballeros, o los chavilles que andan por ahí, qué querían, pero pues, yo me acuerdo que yo quería ayudar a la gente, ¿no? Entre otras cosas, quería ser médico y cosas así por el estilo, ¿no? Siempre tenía esa idea, pero no hacia, un día voy a crecer y porque quiero ser pobre voy a estirar la mano. No, se llaman expectativas, ¿no? Y se llaman oportunidades. Las personas nos vamos a desarrollar de acuerdo a las expectativas. Hay un estudio en el norte del país, hacia el norte del país, hacia Baja California, norte, Sonora, en donde literal, ¿no? Los jóvenes masculinos, fundamentalmente, se hacían dentro del narcotráfico. ¿No? Esas son las expectativas. ¿Sí? No hay mucho de dónde escoger. De una u otra manera, pues nosotros pudimos escoger entre a lo mejor ir a la escuela, tal vez no ir a la escuela, esa era otra alternativa. Sin embargo, están aquí. Bueno, espero que estén aquí. ¿Sí? Pero esa es la cuestión. ¿Sí? Esas son las expectativas, lo que nos dijeron. ¿Sí? No es necesario que papá, mamá o el abuelo, si la abuela haya ido a la escuela. Ujú. No, pero seguramente nos dijeron, tú sí tienes que ir a la escuela. Sí, que es mi caso. Sí, dijo mi mamá, no, ustedes van a la escuela. Sí, ya para burra ya estoy yo. Sí, ustedes van a ir y yo me encargo de que ustedes vayan a la escuela. Y el encargarse no solamente fue ayudarnos, también regañarnos, ¿no? Para que nos aplicáramos. Jenny dice, yo quería ser trailer, ahora me cuestiono si esa realmente debe ser mi vocación. Ah, trilera, perdóname, sí, trailera, se me hizo muy, se me hizo muy particular. Es que es bien complicado, la decisión es bien complicada. Fíjense que yo no estoy de acuerdo que en el CCH, por ejemplo, en la preparatoria tengamos que elegir qué estudiar. Que coincido un poco más con el sistema de la UAM, que es, entras al área y en el área hay todavía un tronco común. Una vez del tronco común, ya puedes elegir.
hay procesos de maduración. Muchas de las cosas que nosotros vamos eligiendo, pues las vamos eligiendo de un constructo que tuvimos aquí. Y eso a veces no nos alcanza porque pues, no hemos tenido un acercamiento con la realidad. Y es en verdad cuando ya estamos en la realidad, cuando te das cuenta si te gusta o no te gusta. Entonces, creo yo que sí es bien importante el hecho de dejar pasar un tiempo más. Pero al final de cuentas, sí, hubo esa posibilidad, ¿no? Hay una oportunidad de elegir. Entonces, están las expectativas que quiero ser. Sí, pude haber nacido en el norte de alguno de estos estados de la República, que debe esto correrse hasta Tamaulipas, ¿eh? Pero el asunto es realmente qué alternativas. ¿No? Y de repente te dicen, no, pues échale ganas, hay que trabajar para pagarse estos. El asunto es que no todo el mundo tiene ese tipo de tenacidad y de temperamento para aventarse sobre para literalmente hacer una inversión de esa naturaleza. ¿Sí? O sea, ¿cuántos aquí podemos decir, pues nos vamos a chambear, no sabemos la de chambear, como dicen, y aparte nos vamos a la escuela? Es complicado, tenemos tareas, ¿no? No es nada sencillo el dormir poco y el tener que estar cumpliendo, no es nada sencillo, el estar, ¿no? En los salones de clase. Alguna vez tuve compañeros cuando era estudiante de licenciatura que ya eran señores, literal, ¿sí? Un poco ya grandes de edad, no tan grandes, pero ya eran un poco, pues, ya estaban en los 30 y tantos. Entonces, para ustedes que son jóvenes, pues ya son señores, ¿no? Pero para nosotros, pues, en ese tiempo no estaba tan marcada esa dimensión. Y pues mis cuates de repente pues, se quedaban dormidos, ¿sí? Y uno de ellos, pues sí, terminó abortando el semestre a principios del semestre, ¿no? Literal, llegaba a dormirse al salón de clases, le intentó, pero obviamente pues, es sumamente complicado. Entonces vienen estas condiciones, estas caracterizaciones de lo que somos, de lo que tenemos como esencia. Y como esencia, una de las características, por ejemplo, que le dio la Revolución Mexicana a los mexicanos, pues fue el regreso de la dignidad, ¿no? Aquí siempre vendrá en cuestionamiento, no me voy a meter en cuestiones políticas, ¿no? Porque sé que puede haber diferentes ideas y ese no es el propósito. ¿Sí? La idea es hablar de la dignidad en ese sentido, ¿no? Y en este momento, en ese tiempo. Y me ha tocado ver, por ejemplo, a personas de la tercera edad que van y se forman ahí en el banco a recibir su pensión, que es que hoy en día, dice el Estado, es un derecho. Hay a quienes les molesta, ¿no? A mí en lo particular me da mucho gusto, porque muchas de esas personas ya quedaron relegadas, ya no hay nadie que vea por ellas, y de repente ve uno a un ancianito, una ancianita en la calle, y pues ahí casi casi jugándose la vida para poder atravesar una calle. En realidad, pues muchas de las personas quedan desamparadas y todo tiene que ver con el sistema, con el tipo de individualismo que fue construido en nuestra sociedad. Pero están las reminiscencias. Hay la posibilidad de rescatar y de hacer una transformación cultural. Estoy sumamente convencido. O sea, si se puede hacer una revolución a principios del siglo pasado, desde luego que se pueden hacer cambios significativos. Para ello, en su momento vamos a tener una explicación sobre los coreanos. ¿Conocen algo sobre los coreanos? El antecedente de los coreanos, cuando la primera vez que yo escuché acerca de los coreanos, es en los programas norteamericanos. Los años maravillosos. Me siento muy viejo cuando obviamente nadie identifica los programas, pero ya ni modo. Los años maravillosos, un programa en el cual el papá del personaje principal, Kevin Arnold, hablaba de que había habido la guerra de Corea. Era todo lo que sabía. Hubo una guerra. Cuando te empiezas a adentrar y a comprender un poco más sobre el fenómeno, lo primero que hubo pues, es una guerra entre dos bloques económicos, el comunismo y
y el capitalismo, ¿no? Es decir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el, los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que tenía. ¿Qué es lo que sucedió? Literalmente partieron al país. ¿Sí? Así como partieron a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Esos son los bloques económicos. Y los bloques económicos van a tener la batuta sobre la dispersión de ideologías. Cuando nosotros queremos entender de dónde viene una ideología, hay que revisar primero en esos países. Como son sociedades, países económicos, van a tener control sobre los contenidos, sobre lo que consumimos. Y dentro de lo que consumimos, ahora muchas cosas son chinas y coreanas, pero previamente prácticamente todo era norteamericano. Si me explico, música, cine, literatura, investigaciones. Cuando vamos a los libros, por ejemplo, los libros de punta, pues muchas de esas publicaciones van a ser norteamericanas, ¿no? De lo que se está hablando en un curso que vi de la FADE sobre el design thinking, que ya les he explicado, en dónde me lo había encontrado, ¿no? Jordana dice, sí he tenido oportunidad de convivir con algunos, aquí ya me perdí. Jordana, ya me perdí aquí. Perdóname, ¿eh? Ay, si por favor me regresas al contexto. Sí, entonces, esto del, de los coreanos del norte, del sur, recuerda mucho. Por eso es bueno entender la parte de la historia. Recuerda mucho a la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, que es nuevamente. Ah, ya, muchísimas gracias, los coreanos. Entonces, esta condición, esta caracterización, implica cuál es la versión, cuál es la visión de una sociedad que va a intervenir sobre una nación, es decir, el pensamiento alemán norteamericano, el pensamiento alemán soviético, y dentro de ello, el hecho de cómo están establecidas las raíces de cada una de estas naciones. Los coreanos ya lo vamos a ver, y en su momento igual Jordana nos comparte algo. Creo que yo no conozco a ningún coreano. No, yo no conozco a ningún coreano. Pero en su momento vamos a ver, de acuerdo a alguna publicación, eh, cuáles fueron las medidas que tuvieron que tomar los coreanos. Y una de las primeras medidas, en términos culturales, ¿sí? Fue el ponerse de acuerdo, el establecer un orden, el ponerse de acuerdo, y tuvieron que pasar alrededor de 30 años para que Corea, ¿sí? Tenga el nivel de influencia, el nivel de desarrollo, el nivel de productividad, ¿no? Y que juegan, ¿sí? Al nivel, a que la sociedad tenga un buen nivel de vida. Esto es importante, se llama justicia social. O sea, él dice, no, no es bueno darle a la gente. No, no es bueno, en realidad no es bueno, pero no hay otra forma, ¿sí? No están las condiciones para generar empleo, y también estamos hablando de muchos viejitos, ¿sí? Estoy viejito, no estoy tan viejito, pero incluso para alguien como yo es muy complicado conseguir trabajo, ¿sí? Ahora piensen en esas personas, ¿sí? Con un título y cosas así, es difícil conseguir trabajo. Entonces, no es nada más el que quiere puede y cosas así, no. O sea, pues nosotros vamos a querer y cada uno de nosotros vamos a encontrar en determinado momento, pues con las problemáticas que son relativas, ¿no? A todo el fenómeno, a todo el constructo social en términos laborales. Entonces, se ponen de acuerdo, establecen una estructura rígida. Nosotros somos disciplinados, vaya que somos disciplinados. Levántense, se han levantado a las 4 de la mañana y se han asomado a la calle. Hay gente que ya se va a trabajar a esa hora. O más aún, hay gente que ya está trabajando. Y no estoy hablando del policía, ¿eh? Que de hecho difícilmente yo a ver patrullas. Pero bueno, no estoy hablando nada más del policía. Estoy hablando de gente que ya está trasladándose. Estoy hablando de gente que sale muy temprano para evitar el tráfico y llegar a tiempo y en buenas condiciones a su lugar de trabajo. El problema que tenemos es que se construyó una parte negativa sobre la sociedad, sobre nuestra sociedad. El mexicano es perezoso, el mexicano espera nada más los milagros, espera que le den, está esperando, como decía Chava Flores, ganas de la lotería.
O sea, no va en ese sentido, ¿no? El mexicano, el mexicano, la mexicana, perdóname si no estoy, pero creo que se entiende, ¿no? Lo que estoy mencionando. Estamos hablando de un tipo de perfil extremadamente trabajador, extremadamente brillante, ujú, y que lo único que necesitamos es tener organización. Y hacia allá va el enfoque de la organización. Hay que cambiar el país, sí, pero vamos a acabar cambiar el país matando a la gente, ¿no? Desapareciendo a la gente que aparentemente no nos gusta. No, más bien lo que tenemos que hacer es modificar, ¿sí? Las maneras en que tendríamos que sentarnos a negociar y a organizarnos. O sea, muchas de esas cosas negativas fueron inyectadas, han sido inyectadas a lo largo del tiempo. Terminaré hoy con lo siguiente. No sé si lo veamos, ahorita me pareció buena idea a lo mejor verlo. Hay unos spots que yo veía cuando era niño en los ochentas. Medio lo recordaba, alguna vez los busqué. Dije, estarán, y sí estaban. Fue en el gobierno, a finales del gobierno de López Portillo, el último momento de lo que pudo haber sido ya las reminiscencias del milagro mexicano, donde hubo mucha riqueza y obviamente con López Portillo se cae la economía y se devaluó el peso terrible, y hace pedazos, ¿no? al país. Bueno, en ese tiempo habían campañas, ¿sí? Muy bonitas, en donde sentíamos orgullo por Pemex, ¿sí? Sentíamos orgullo de ser mexicanos, sentíamos es el nacionalismo, y además habían otras campañas que nos decían cuando llegaba el aguinaldo, cuando venía el reparto de utilidades, aunque no lo crean, habían campañas que decían, no gastes tu dinero, ahórralo, cuida tu dinero. ¿Sí? Unas canciones que obviamente para ustedes pues, sonarán extrañísimas, alguna vez las vimos, no recuerdo por qué razón en un curso y me expresaron ahí en el chat, qué miedo, ¿no? Porque pues, literal son unos mopeds, ¿no? Ahí moviéndolos, está todo mal hechote, ¿no? Una grabación así bien, bien chafota, y una canción, ¿no? De regala afecto, no lo compres, y cosas así por decir, pero ese era el tipo de formación. Ese era el tipo de formación dentro de las escuelas. Hoy en día es mal visto en este país por ese ingreso de esas ideas. Por ejemplo, el tema del nacionalismo, dicen, el nacionalismo está pasado de moda, no, no, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo crees que se desarrollan los coreanos? ¿Cómo crees que se desarrollan los chinos? ¿Cómo creen que se mantienen los rusos? ¿Sí? Los noruegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es a través del nacionalismo. El nacionalismo no es nada más decir, pues esto es mío, no, es decir, esto que está aquí dentro de ese territorio nos pertenece a todos. ¿Sí? Ese es un enfoque del nacionalismo. Si tienen una oportunidad, eh, escuchen el himno ruso. Está bien bonito. El de Canadá también. Me gusta más el ruso. La mayoría de himnos siguen hablando, obviamente, de guerra, porque fueron creados, diseñados en el siglo XVII, XVIII. Uh-huh. Pero escuchen esos himnos, son muy interesantes, nos permite no entender, obviamente, a los rusos, nos permite entender parte de lo que está distribuido como ideología. ¿Sí? Con esto no quiero decir que si cambiamos el himno nos volvemos potencia, ¿no? Es sentarse, puede estar el mismo himno bélico como el de los franceses, es igual de bélico que el de nosotros, o el de los argentinos, todos, ¿no? La mayoría son sumamente bélicos por el momento en el que fueron hechos. Lo que tenemos que ver es básicamente el cómo están organizados los grupos sociales, cómo nos valoramos. Y en este país, y no estoy diciendo que eso no exista en otros países, en este país hay una gran diferenciación en términos de las posiciones sociales. Y eso siempre nos va a generar una afectación, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar la siguiente semana con esa explicación. Ya llevamos esto al mercantil, ya llevamos esto a un enfoque, por ejemplo, cultural, ¿no? La transformación de la sociedad en términos culturales, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar la siguiente semana. Les agradezco mucho y pues nos estaremos viendo dentro
7, 8 días. No sé, las matemáticas dicen que son 7 días, pero tenemos el hábito de decir 8 días. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, buen día. Pues, que Muchas estén muy gracias, bien, profe. Hasta muchísimas gracias. luego. No, gracias a ustedes. No, al contrario, Sí, gracias. Cuídense mucho. hasta luego. Que estén muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Valentina Jordana, gracias.